Comenzaremos este curso básico abreviado de cálculo diferencial, un curso bastante elemental, con algunas generalidades que serán usadas en el propio curso, algunas cosas que se supone que ya hemos visto, que ya sabemos, pero que conviene tenerlas a la mano en algún punto. Y una cosa importante que son los conjuntos numéricos que vamos a estar usando. Y comenzamos con esto, los números, el conjunto de números naturales, que se denotan con esta n, una n gordita para denotar al conjunto de naturales. Y este conjunto, pues es un conjunto que es el primero que se nos brinda en la naturaleza, en el momento en que empezamos a tener conciencia y poder contabilizar los dedos de nuestras manos. Aquí lo pongo como un conjunto de bolitas o puntitos para marcar la diferencia entre este conjunto, que es un conjunto como se llama discreto, y un conjunto que vamos a ver más adelante que es continuo con el de los reales. Así que no pongo una línea como usualmente se hace, sino pongo bolitas, una, dos, tres, cuatro, eso sí, ordenadas, como se dice también, es decir, siguiendo el orden usual, el 4 es mayor que el 3 es mayor que el uno y así sucesivamente. Bien, este es el primer conjunto, los naturales. Pero tenemos más conjuntos. El conjunto de los enteros, por ejemplo, que se denota con una Z. Es una Z gordita. Esta Z viene de la palabra Zahlen, del alemán, que significa enteros, justamente. Y esos números este conjunto es un conjunto que contiene a los naturales. Aquí están, mírenlos, el uno, el 2, el 3 y todos los demás que acabo de poner. Pero aparte está el cero, es la nulidad. Y están los opuestos aditivamente a los números anteriores, al uno, al 2, al 3, etcétera. Y les digo opuestos por lo siguiente, miren, aquí están dibujados también como bolitas separados equidistantemente para mostrar que, pues, que la diferencia entre 2 y uno es la misma diferencia que entre 3 y 4, 2, y es la misma diferencia que entre 4 y 3. Entonces, por eso los pongo equispaciados, las bolitas, pero no es necesario hacer este orden. Puedo tenerlos desordenados como se muestra en esta figura. Eh, Aquí no están ordenados. Sin embargo, esto me permite dar la idea de algo que conocemos, que podría yo entender como nulidad, que es el cero, que está dibujado en blanco, justamente, y algo que representa pues lo oscuro por darle un color. Para lo que voy a la idea. Fíjense, bien, entonces aquí tenemos un número que pues es el -9 y que si lo llevo y lo sumo con el 9 entonces tendremos que se cancelan o que el resultado de esa suma o esa superposición de estas dos bolitas me da la nulidad, el cero. Es como si tuviéramos un estanque con burbujas y antiburbujas, o como dicen, materia y antimateria, que fuera esta la materia y que fuera esto la antimateria. De manera que una burbuja de este tipo, cuando encuentra a la propia, se cancelan, produciendo la nulidad, que digamos en culturas muy antiguas como la China puede verse como el yin y el yang, la luz y la oscuridad. Pero en fin, esa es otra historia. Estos son los enteros. Después, tenemos más números, tenemos más conjuntos numéricos. Vienen los quebrados. Son los números que construimos como cocientes de números enteros, de la forma P y Q con Q diferente de cero.
Y este conjunto se denota por una Q gordita también rayada. Y se les llama racionales, es decir, de razón o de cociente, ¿verdad? Como si proviene, de ahí proviene la Q, con la cual se denota este conjunto de cocientes de enteros. P y Q están en los enteros. Q diferente de cero. Y representarlos ya no es fácil. Representarlos ya no es fácil porque cualquier representación que demos no va a contener todos, o sea, no es como los enteros que podemos poner como cero, uno y 2 y 3, no. Acá tendremos que poner al un medio, al un tercio, al un quinto, al un octavo, al un noveno, al un décimo, etcétera, a la millonésima, a la 10 millonésima y así sucesivamente. Entonces, no es posible construir una representación gráfica de estos números mediante bolitas o puntitos. Sin embargo, yo dejé aquí esta figurita no muy fina para que se pudiera distinguir la idea de que son puntos extremadamente tan cerca uno del otro como uno quiera. Bien, estos puntos, esta es la forma ordenada, la que acabo de decir, pero lo podemos poner en una forma desordenada, como lo hicimos antes, en una bolsita a la que le llamamos los números racionales Q, y aquí están todos ellos. Está el 0, 12, menos 3.1, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los números racionales están aquí metidos. Y bueno, pues la primera sorpresa es que este conjunto de números, que incluso no se puede representar gráficamente con puntitos en una recta o en un dibujo, este conjunto es contable o numerable, como también se dice. Y eso significa que se puede establecer una relación uno a uno, es decir, una relación biyectiva entre el conjunto de estos números racionales con los números naturales. Eso significa que sea numerable o contable. Quiere decir que un conjunto sea numerable quiere decir que a cada uno de los elementos del conjunto se le pueda asignar uno y solo un número natural sin que falte uno. Bien, esta es la manera en que en matemáticas se dice que se puede contar cuántos números o cuántos elementos hay en un conjunto en general. Sin embargo, lo que pasa en conjuntos finitos, es decir, como este que tenemos aquí y este otro, no pasa normalmente o no sucede con conjuntos infinitos. Eso fue un problema que empezó a trabajar Cantor, que ahorita veremos más adelante. Pero aquí vamos a establecer la idea de contabilidad sobre el número de elementos que tiene un conjunto. Por ejemplo, tenemos dos conjuntos, el X y el Y. Ujú. Y este conjunto de X está pues compuesto por algunas cosas, pi, un 2.3, un 3, otra letra xi, y así es ese conjunto. El conjunto Y está compuesto por puras letras, A, una B negrita, una E itálica, etcétera. Pero se le puede asociar una relación uno a uno entre este número y entre el 2.3 y la F, entre el 3 y la E, y entre Xi y B. De manera que agotamos todos estos y agotamos todos estos, y es nada más de a uno en uno. Por lo tanto, tenemos establecido una relación biyectiva entre estos dos conjuntos y decimos que el número de elementos de X es el mismo número de elementos de Y. Esto se entiende muy bien cuando los conjuntos son finitos, pero cuando los conjuntos son infinitos ya la cosa se vuelve, pues como dijo Cantor, increíble. Bien, entonces continuamos. Eso significa que se pueda, que sea, perdón, que sea contable entonces, o numerable, significa que se puede establecer una relación entre un conjunto X y los naturales.
cuando ya son los naturales, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. Si pueden establecer una relación de ese tipo, entonces el conjunto X será contable. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a contabilizar los números enteros y los números racionales? Vámonos sobre los racionales. Los racionales contienen a los enteros. Bien, pues entonces vamos sobre esos. Y eso fue lo que hizo Cantor en una primera parte. Dio respuesta a la pregunta de si pueden contabilizarse o, o establecerse una relación de ese tipo uno a uno entre el conjunto de los números de esta forma, que son los racionales, y los naturales. La respuesta es afirmativa, es decir, sí se puede establecer y aquí está la relación. Sí se puede establecer un conteo entre los números que son de esta forma, son los racionales, y los números naturales. Y eso se establece así, miren, George Cantor lo hizo. Establecemos primeramente en este renglón todos los números de la forma uno entre 2, 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre 4, 1 entre 5, 1 entre 6. Solamente los positivos, basta con eso. Y después el 2 entre 1, el 2 entre 2, el 2 entre 3 y así sucesivamente en el siguiente renglón. Y 3 entre 1, 3 entre, etcétera. Y así sucesivamente. Y así agotamos los, los positivos. Bien, ¿cómo los contabilizamos? Entonces empezamos con este. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera agotamos los dos conjuntos. Por lo tanto, los racionales se pueden contar como los naturales. Y por lo tanto es un conjunto numerable. Uh-huh. Aquí está, está escrito lo que acabamos de decir. Este diagrama muestra que existe una correspondencia única entre los racionales y los naturales. Y esto hace a los racionales un conjunto numerable. Llanamente, esto quiere decir que hay tantos racionales como enteros. Esto es una cosa que ya es sorpresa. Bueno, uno no. Yo de estudiante no me lo esperaba. Eh, pero bueno, vamos ahora a otro problema. No todo número se puede escribir como un cociente. Un cociente. Aquí en la lengua de los italianos. Eh, Ejemplo, pues estos, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, etcétera. Estos números no son racionales, no se pueden escribir como un cociente. Eh, yo les doy aquí esta liga para que si están interesados vean pues algo, una pequeña discusión sobre Hipaso de Metaponto, que bueno, se dice que fue el que demostró que ese número que estoy marcando aquí es irracional, uno de los pitagóricos. Bien, entonces no todos los números son racionales, eso vamos a darlo ya por hecho, pero las matemáticas son incluyentes y esto les permite resolver sus propios desafíos. Así que en vez de rechazar la existencia de estos números como lo hicieron, bueno, como se dice que los pitagóricos lo hicieron, se les incorpora para tener un conjunto más grande, entre comillas. Esto de grande, pues habrá que definir lo que significa grande, que tenga más elementos, que tenga más distancia, que tenga más longitud. ¿Qué significa grande? Esa es una pregunta bastante importante, pero vamos a dejarlo así ahorita, en un conjunto ordenado de números nada más, entre paréntesis, más grande que los racionales, llamado un conjunto de números reales. Este es el conjunto de los números reales y eso es lo que queremos mostrar enseguida. Bien. Eh, Esto pues nos manda al apartado de los números reales y esos números se denotan con una letra R también rayadita
y ya no se pueden escribir como lo hacíamos antes, en términos de puntitos o de, sí, en términos de puntitos o de bolitas. No, ya ahora necesitamos hacer una asignación entre los números reales y la recta continua, a la cual le decimos variable x o la llamamos como, bueno, finalmente es una recta continua a la cual le asignamos a cada punto de la recta un número real. Y el cero pues debe estar en algún lugar, tal como se muestra aquí. Esta es la representación que podemos hacer y por eso cada vez en clase tendemos una línea recta en el pizarrón y otra perpendicular para indicar, para poder hacer puntos en el plano cartesiano, ¿no? Y decimos que uno es el eje X y otro es el eje Y y así sucesivamente. Bueno, este conjunto contiene a los números reales, contiene a los números racionales y a los irracionales también, es decir, a números de este tipo, raíz de 2, raíz de 3. Sin embargo, tenemos aquí dos propiedades que también no son así muy intuitivas. Este conjunto es innumerable, no puede contarse con los números naturales. Y eso fue el trabajo de Cantor. Hay el famoso argumento de la diagonal. Vean, por ejemplo, esta referencia aquí en la página 30 de este libro, es muy famoso el libro sobre análisis matemático. Y muchas otras partes donde también se pueden encontrar estas ideas. Eh, entonces no es numerable el conjunto de los números reales. Ahora, otra cosa también es que la misma cantidad, esto entre comillas, de números reales eh, que tiene un intervalo, por ejemplo, el de 0, 1, es la misma cantidad, entre comillas, de los números reales que hay en otro intervalo de diferente longitud, por ejemplo este. Y aquí estamos en esta figura. Eh, lo que quiero decir es esto, miren, vamos a pensar que tenemos esta situación, permítanme, es que esto se me movió, pero ya estamos aquí. Entonces tenemos un intervalo que pues puede ser de 3, ¿verdad? Aquí está el intervalo de 3, pero ahorita estoy generando más intervalos, otras longitudes, otras rectas que tienen longitud mayor. Aquí está esta otra, aquí está esta otra. En fin, tienen rectas de longitud cada vez diferentes a la longitud inicial de 3. Bien, estas rectas que puse aquí las podemos contabilizar tanto como la recta original de 3. Y observen lo siguiente, o sea, a lo que voy es que podemos establecer una relación uno a uno entre los puntos de esta recta que anduve dibujando acá y que ya la tengo aquí. Podemos establecer una relación uno a uno entre cada puntito de esta recta que se encuentra sombreada sobre el eje real, sobre el eje X, y los puntos que se encuentran sobre este eje. Es decir, por ejemplo, a este punto le asigno la proyección sobre el eje X. A este otro punto le asigno igualmente la proyección. A este punto igual, la proyección. Entonces, sobre todos los puntos de la recta le asigno la proyección. Y esto nos hace ver, al menos, o nos hace esperar que podemos establecer una relación uno a uno entre este conjunto de puntitos que viene a lo largo de esta recta y los puntos que corren a lo largo de la recta horizontal. Y aceptando la contabilidad que acabamos de de explicar anteriormente, entre dos conjuntos que tenemos aquí, si podemos establecer una relación uno a uno entre el conjunto de la recta que tiene cierta inclinación y la recta que no tiene inclinación, que está sobre el eje X,
una relación que agote cada uno de los puntos y en uno a uno, pues entonces probamos que estos conjuntos son no numerables y tienen el mismo número de elementos. Los números complejos ahora es lo que sigue, pero digo que vayamos a ver un poco la idea, la historia de y paso.